Dentro de las funciones de búsqueda y referencia, dentro de la categoría, tenemos nuestra función elegir, que básicamente lo que nos permite hacer es encontrar un valor de una lista de acuerdo a un índice. Acá tenemos la descripción para que digamos que la verifiquemos. Y vamos a empezar a utilizar esta función de manera básica en este video tutorial. Sin embargo, tengo que decir que esta función es bastante simple, entre comillas. Sin embargo, si se combina con otras funciones es bastante potente. Así que lo que voy a hacer para poder usarla, en este caso voy a utilizar el asistente de funciones, que es digamos que esta función de acá, de nuestro libro de Excel. Y para eso entonces voy a hacer un clic y tras esto voy a buscar mi función de elegir. La buscamos, voy a dar en ir y voy a dar en aceptar. Si se fijan, acá ya se encuentra seleccionada. Voy a dar en aceptar y perfecto. Ya la tengo en pantalla y tenemos por una parte que esta función me pide dos parámetros obligatorios. Ok. Y por otra parte me pide un parámetro opcional o una serie de parámetros adicionales que son, digamos que, opcionales. Perfecto, entonces el número de índice va a ser el número digamos que queremos buscar dentro de nuestra lista, y esa lista que vamos a incluir van a ser estos valores que se encuentran en esta parte de acá, teniendo en cuenta que para la función elegir, esta sería la posición 1, esta acá sería la posición 2, 3 y así sucesivamente 4 y 5 para los demás valores. Entonces voy a seleccionar la posición 1, voy a seleccionar la posición 2, posición 3, posición 4, voy a bajar esto por acá un poquitito y posición 5. De acuerdo a esto hay que decir entonces que esta función elegir permite incluir, digamos que una lista de estos valores hacia abajo hasta 254 argumentos. ¿Ok? Y ya con esto digamos que tenemos una muy buena aproximación a lo que hace la función elegir, porque habíamos dicho que la posición de la lista que queremos elegir es la posición 2 y la posición 2 de nuestra lista es esta acá. Y acá efectivamente tenemos como resultado de la fórmula, digamos que este valor. Si lo cambiamos, por ejemplo, acá voy a colocar un 4. Entonces la posición 4 de nuestra función elegir es esta acá. Y ahí está funcionando perfectamente. Entonces voy a dar en aceptar y tenemos funcionando nuestra fórmula perfectamente. Hay otras personas que me han dicho que si sé cómo funciona la función elegir con datos aleatorios, y eso es lo que vamos a hacer entonces en esta parte de acá. Vamos a mezclar nuestra función de elegir con la función aleatorio entre, pero no sin antes decirles, chicos, que vayan y visiten este enlace que se encuentra en esta parte de acá arriba. Voy a colocar una tarjetita acá que los va a dirigir al siguiente sitio, acá en donde se encuentran nuestros sitios, en donde se encuentran nuestros cursos de Contabilízalo. Tenemos cursos de macros avanzados, cursos de Excel práctico, básico de Excel, web scrapping y otros cursos que vamos a estar publicando en esta página web. Vamos a seguir entonces y procedemos diciendo que igual elegir, y lo que quiero elegir en este caso no va a ser un valor estático sino un valor aleatorio, por lo que vamos a echar mano de nuestra función aleatorio entre. Entonces voy a decir aleatorio entre, hago tabulado, y esta función lo que hace es que me pide dos parámetros, un parámetro que debe ser un número inferior y un número superior, y dentro de esos dos números hace un cálculo y nos arroja un número aleatorio cada vez que actualizamos prácticamente nuestra hoja de Excel. Entonces los números en los cuales yo quiero hacer algo aleatorio es el número 1 y el número 5. ¿Por qué el número 5? Este número 5 se corresponde con la cantidad de elementos de nuestra lista. No debe ser superior, puede ser inferior, pero no debe ser superior porque esto me generaría un error. Entonces, de acuerdo a esto, voy a cerrar los paréntesis de nuestra función aleatorio entre, voy a dar punto y coma y voy a empezar a incluir los valores de nuestra función de elegir, los valores de lista de nuestra función elegir separados por punto y coma. Punto y coma, creo que hice algo mal acá. A ver, punto y coma, selecciono. Perfecto. Voy a cerrar el paréntesis de elegir y voy a dar en enter. A ver, aquí dice que tengo un error. Digamos que esta alerta me está diciendo que encontró un error, y lo único que hice fue que, bueno, agregué un paréntesis de más. Entonces vamos a aceptar la corrección y listo, perfecto. Voy a otra vez ubicarme dentro de nuestra fórmula, hago clic y me bota la palabra de Stan. Ahorita me bota hola.
Vamos a seleccionar y ahorita me bota, chicos. Quiere decir que ahí está trabajando perfectamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, incluyo dentro de aleatorio entre un valor, digamos que superior, o mejor, digamos que no vamos a hacer esta práctica de esta manera. Simplemente voy a cambiar aleatorio entre por un valor, por ejemplo, voy a colocarle 10. Y me arroja un error debido a que en mi lista no existe un elemento, digamos que con ese índice, con el índice 10. Voy a dar en control Z para dejarlo así de esta manera. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a volver absolutos estos valores de acá. Es decir, que lo que voy a hacer a continuación es que le voy a decir a mi Excel que siempre me conserve esta lista fija a pesar de que yo mueva mi fórmula hacia otra ubicación. Y para hacer eso entonces selecciono los valores y oprimo la tecla F4. ¡Flup! No me funcionó, entonces me tocó seleccionar cada uno de los valores y oprimir la tecla F4, 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 F4 y F4. Y con esto lo que hice básicamente es añadirle, digamos que este símbolo de monedita acá. Y lo que le dice a Excel, como dije hace un momento, es que los valores se permanecen fijos a pesar de que yo haga lo siguiente. Yo arrastre la fórmula hasta acá. Y ahí me bota unos datos aleatorios diferentes, hasta acá y hasta acá. Si no entendieron un poco, digamos que esto que tiene que ver con esos símbolos de moneda, eso hace referencia a precisamente a las referencias absolutas de Excel. Y eso lo explico en otro video. Ya por último, y digamos que una de las funcionalidades que me atrae mucho de la función elegir es la siguiente. Yo la puedo combinar de una manera bastante óptima para, por ejemplo, alterar el rango de otras funciones. Vamos a hacer la práctica. Y es que lo que tengo acá es una mini basecita, de una mini tabla en donde, digamos que en esta parte de acá tengo el total de cada una de la sumatoria de cada una de esas filas. ¿Ok? Ahí está, ¿sí? Digamos que la sumatoria. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que igual suma va a ser el resultado que haya entre este rango de acá. Voy a cerrar y efectivamente digamos que esa es la sumatoria. Pero fíjense lo que voy a hacer y es que voy a reemplazar uno de estos datos de mi rango por la función elegir. Y para hacerlo entonces voy a seleccionar digamos que este datito de acá. Y sin eliminar los dos puntos, digamos que esta funcionalidad es bastante recursiva. Por lo que elegir, voy a dar en tabulado y voy a decirle que inicialmente voy a colocar un 1 y ya digamos que explicamos esto. Voy a decir punto y coma, esta celda de acá, punto y coma, esta celda de acá y cierro mi paréntesis. Y básicamente, ¿qué le estoy diciendo a mi libro de Excel con esto? Le estoy diciendo que realice una suma entre G17, que es esta celdita de acá, y el resultado que me arroje la función elegir, que en este caso, ¿cuál sería? En este caso sería la posición 1 de mis dos, digamos que datos de lista, que son estos datitos de acá. Entonces la posición 1 es H17 y por lo tanto, de acuerdo a esto, podríamos decir entonces que G17 y H17 serían estos dos datos de acá y por eso entonces la función suma me retornaría el valor de la sumatoria acá, es decir, un 6. Vamos a comprobarlo. Voy a dar en Enter y perfecto. ¿Qué pasa si cambio, digamos que el valor por este de acá por un 2? Lo cambiamos. Voy a dar en Enter y la sumatoria me da completa. ¿Por qué? Porque acá la función elegir me está arrojando el valor de I17. ¿Ok? O sea, está escribiendo literalmente I17, este valor de acá. ¿Ok? Entonces, suma estaría entre G17, que es este valor de acá, es esta celda de acá, y I17, que es esta celda de acá. Y por lo tanto, entonces llevaría a cabo una suma total, digamos que de los tres valores en este caso, y eso me da un total de 13. ¿Se entendió o no? Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica en donde voy a decir aquí, por ejemplo, que rangos. Y voy a insertar una pequeña lista, voy a irme a datos y acá voy a seleccionar validación de datos, voy a seleccionar lista y voy a colocar 1,2. Ahí está, voy a darle 1,2, voy a dar en aceptar y aquí digamos que tengo digamos que mi lista para poderla utilizar. Y lo que voy a hacer es que voy a reemplazar el valor de elegir, este valorcito que se encuentra acá, por un valor dinámico que va a ser lo que haya dentro de esta celda. ¿Ok? ¿Y qué le voy a decir con esto? Entonces, si selecciono la opción 1, que me sume
estas dos celdas de acá. Y si selecciono la opción 2, entonces que me sume todo el rango. Básicamente digamos que eso es lo que estoy haciendo. Así que voy a cambiar este valorcito de acá. Perdón, voy a cambiar este. Sí, efectivamente, voy a cambiar este valorcito de acá por mi celda de rangos. Voy a dar en aceptar y aquí me está sumando en el rango 1, que equivale a estas dos celdas de acá. Entonces me está sumando 6, pero si por ejemplo acá lo cambiamos por un 2, ahí me está sumando 13 porque hace referencia a toda la fila. Obviamente esta función de elegir no solamente se puede utilizar con la función suma, sino que por ejemplo la podríamos utilizar con promedio y dentro de todo el espectro que se nos abre con cualquier otro tipo de funciones. Entonces por ejemplo ahí ya no me está calculando la suma, sino el promedio. Y ahí si selecciono, entonces el promedio es totalmente diferente. En conclusión, ¿qué quiero decir, chicos? Que ustedes pueden utilizar la función elegir para alterar el rango de operación de una determinada función. No necesariamente la función suma, promedio, sino toda función que utilice un rango podríamos, en el caso en que lo necesitáramos, alterarlo gracias a esa función poderosa de elegir. Y ya para cerrar, porque yo sé que me lo van a preguntar, voy a usarla de una forma muchísimo más básica, y es decir que elegir, voy a decirle que un 2, y acá podríamos incluir valores de manera manual. Por ejemplo, si vamos a escribir o a ingresar cadenas, debemos que hacerlo entre comillas. Entonces voy a decirle que como, cierro comillas, punto y coma, están, cierro comillas, abro comillas, todos. Ok, y aquí voy a colocar un número 4. Si se fijan, ese número 4 no va dentro de comillas como estos valores de acá. Como digo, si van a ingresar cadenas de texto, deben ir dentro de comillas. Y de acuerdo a esto, entonces la posición 2 sería esta de acá. Están, de acuerdo a este dato de acá. Voy a dar en Enter y obviamente pues me va a arrojar ese valor. Y básicamente eso es todo. Sin embargo, la pregunta del $1.000.000 sería: ¿cómo haríamos para, por ejemplo, tener una base de datos, una tabla, por ejemplo, una tabla así, llena de un montón de datos, y de ahí elegir aleatoriamente, por ejemplo, el valor de una de esas celdas internas que tenga nuestra tabla? Entonces digamos que eso es una cuestión que voy a estar haciendo más adelante, quédense pendientes. Por ahora lo único que les digo es que acá en esta parte voy a colocar una tarjetita, y también en la descripción del video voy a dejar el enlace para los cursos que impartimos en Contabilízalo, y por otra parte el enlace para que vayan y descarguen este archivito para los que lo quieran digamos que revisar, y eso les va a abrir una página así como esta. Van a ir acá a contabilizalo.com, a esta ruta de acá. Van a hacer scroll porque es que hay algunas personas que no lo encuentran, y por ejemplo acá dice, bueno, este es el archivo de comentarios, es un archivo de una clase pasada, y ahí les va a aparecer el nombre del archivo, le van a descargar y listo, ya es suyo. Un momento chicos, no se vayan, obviamente sin antes decirles que se suscriban. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. También colóquenle un like a este video si les gusta. Si ven que a alguien les puede servir, compártalo. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Esto es contabilizalo.com. Un abrazo, chao.